Buenas noches, soy la maestra Claudia López. Nos esperamos 5 minutitos para ver si alguien más se incorpora. Claro. Muy bien. Muy bien, listos, iniciamos. Bien, me vuelvo a presentar, soy tu maestra Claudia López y estuviste trabajando conmigo la materia de introducción a la docencia y el docente creativo. Hasta ahorita en lo que llevas de la materia, Brian, Karina, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Ok, perdón Karina, no sé si ibas a comentar algo. Comento rápidamente. Las únicas pequeñas cuestiones que he tenido con el tema de la materia son estos ejercicios que están destinados a realizar encuestas en lugares físicos, como por ejemplo en universidades o entrevistas a maestros de ciertos niveles educativos. Por ahí estoy viendo que no estoy muy seguro si es la actividad 8 o 9 en donde se pide que haga por ahí una entrevista a docentes de diferentes niveles educativos. Me nace la duda debido a que de repente pues no conocemos a tantas personas que estén en el rubro educativo y ahorita pues por el tema de pandemia está un poco complicado conseguir este tipo de entrevistas. Solamente es la única cuestión que he tenido con las actividades, de ahí en más bastante claras han estado. Este, y, y vaya, es básicamente eso. Prácticamente de esa actividad, Brian, lo que estamos haciendo desde que inició la pandemia es combinarlo. Para mí, o sea, hay algunas actividades donde te piden hasta el sello de la escuela o te piden la firma del director que hiciste la entrevista. Eso yo ahorita lo estoy omitiendo. Incluso, no sé si tú fuiste alguno de los que me preguntó, pero cuando me preguntan sobre la actividad, les he dado la opción de que lo pueden hacer por medio del internet, que se metan e investiguen en algunas plataformas escolares la información que les están pidiendo y con base en ello, pues ahora sí realizar las actividades para que no se complique el poderlas entregar también. Pero es la opción que yo te podría dar ahí. Excelente, de hecho era exactamente lo único que quería escuchar, nada más tener la certeza de que como tal eso nos estaba pidiendo como requerimiento el tema de la evidencia de haber hecho físicamente la entrevista. Pero dejando claro en eso, se queda resuelto ya todo. Sí, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, Karina, o alguna inquietud que tengas? Hola, profesora, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escucho, Karina. Ok, una disculpa. Lo que no tengo es la cámara. Me está costando un poquito de trabajo conectarla. No te preocupes, no hay ningún problema. Con que me escuchen y puedan estar ustedes presentes en la clase y aclarar sus dudas, con eso tenemos. Ok, sí, muchas gracias. No, pues yo creo que igual que el compañero Brian, pues también fue mi inquietud. Yo fui una de las personas que le preguntó por mensaje de la evidencia al hacer tanto la entrevista como pues la asistencia a la clase. Pero bueno, sí me resolvió la duda y se lo agradezco mucho. De ahí en fuera, pues no siento que he estado accesible. Ah, ok. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, pues todavía estamos a tiempo de poder corregir o de poder dar solución a cualquiera de las actividades. Si bien recuerdo, su materia se cierra ya este día domingo. Entonces, sí, cualquier inquietud que tengan, pues hacérmela llegar antes del día domingo para que sea más factible darles una respuesta y que esta respuesta llegue pronta y no el mismo domingo que se cierra la plataforma. Ya se me dificulta un poquito cuando tienen alguna duda el domingo, el responderles en el momento que ustedes están mandando el mensaje y darles el tiempo para que le den una solución. Por lo pronto, ahorita la clase, vamos a hablar de manera general de los temas que abarcamos nosotros durante este mes en la materia de introducción a la docencia y el docente creativo. Yo sé que muchos de ustedes son de alguna otra licenciatura que no es educación, están en administración, derecho, pero ahorita, conforme se han dado cuenta, de cualquier tipo de licenciatura, hemos entrado al rubro de dar clases y a veces sí es necesario llevar esa preparación. Por tal motivo, a ustedes se les incluyen estas materias. Si algún día tienen la necesidad de dar una clase, pues ustedes ya llevan una base para poderla impartir y saber cuáles son las características o las necesidades que se requieren para estar en un salón de clases. Cuando nosotros iniciamos el tema o más bien la materia del docente creativo, iniciamos
con un tema que es importantísimo para nosotros y que está marcado en una lectura de Ramón Ferreiro, que es Pasión por la Enseñanza. Lo que es Emilia Ferreiro definió el perfil del profesor como una persona capaz de tomar decisiones que trasciendan en la formación del alumno. Nosotros desde que estamos haciendo una planeación, nosotros desde que estamos diseñando una clase, tenemos que tomar en cuenta estos puntos. ¿Cómo voy a tomar las decisiones y cómo esas decisiones van a trascender en la formación de mis alumnos? Así de la misma manera, nosotros demostramos el interés y la habilidad en los avances educativos y estos cómo benefician la educación y la formación del estudiante. Hay algo que nunca ha parado y siempre va a ser que la educación lleva reformas, lleva nuevos acuerdos de evaluación, lleva nuevos programas educativos, entonces siempre tenemos que estar al pendiente de cuáles son las modificaciones y qué es lo que nosotros estamos llevando a cabo dentro del salón de clases y realizar un trabajo en donde se analice cualitativamente los objetivos y las estrategias que nosotros vamos a aplicar para poder trabajar con los alumnos, de esa manera llevarlo a cabo. Por eso es importante mencionar aquí lo que es la lectura y a Ferreiro con su tema de pasión por la enseñanza. Nosotros aquí lo que pretendemos es crear ambientes favorables para el aprendizaje. Antes el maestro era el encargado de dar una cátedra cuando llegaba al salón de clases y así nos podíamos pasar los 50 minutos o 40 minutos de una clase, pero no había un desarrollo cognitivo por parte del alumno. Entonces, aquí, al crear ambientes de aprendizaje favorables para el alumno, estamos haciendo que el estudiante se motive, que el estudiante tenga momentos de interés y de atención para poder recuperar lo que son los aprendizajes que ya trae el alumno, que ya son sus saberes previos. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que saber cómo vamos a crear un ambiente ameno de aprendizaje para que el alumno se sienta bien, se sienta cómodo, motivado y de esa manera podamos recuperar esos aprendizajes que ya ha adquirido el alumno. La orientación para los alumnos en su atención para aprender es importante, pues se establece la forma oral para los estudiantes que realizan y esperan manifestarse en un espacio constructor del conocimiento. Es a lo que iba con el primer ejemplo. Antes el maestro era catedrático, ahora ya no. Ahora el maestro siempre va a ser una guía para el alumno. El maestro lo único que va a hacer es guiar el aprendizaje del alumno, pero el alumno es el que va a establecer la forma para poder manifestar ese espacio donde él pueda construir su propio conocimiento. Lo único que nosotros vamos a hacer es llevarle las herramientas necesarias para que lo pueda lograr. ¿Hasta aquí me doy a explicar? Sí, profesora, gracias. Un ejemplo claro, yo lo vivo todos los días con mis alumnos de secundaria. Aparte de estar trabajando con ustedes a nivel licenciatura, tengo alumnos de preparatoria y tengo alumnos de secundaria. Y con los de secundaria, el crear un ambiente de aprendizaje para cada uno de los grupos, sí es algo que tiene que estar moviendo al maestro y tenemos que estar orientando todo el aprendizaje que va dirigido hacia el alumno. Entonces, sí tomar mucho en cuenta cuáles son las características y condiciones del grupo, del salón de clases para poder crear ese ambiente de aprendizaje y para poder orientar a cada uno de los alumnos, porque todos piensan diferente. Ninguno va a actuar ni va a aprender de la misma manera. Nosotros aquí vamos a ver cómo se procesa la información, que fue otro de nuestros temas. Ya que tenemos un ambiente de aprendizaje, nosotros vamos a ver cómo es que pueden existir esos ambientes de aprendizaje y cómo se puede procesar la información, cómo se puede llevar a cabo toda esa información. Permítanme. ¿Siguen viendo la presentación? Porque ahorita me la quito. Sí, profesora. Ah, perfecto. Es que ahorita me desapareció de mi pantalla y pensé que ya no la estaban viendo también ustedes. En el procesamiento de la información, este proceso
se proyecta hacia la toma de información para que puedan existir el ambiente de aprendizaje. Retomando, entonces sí es importante saber cómo se procesa esa información y cuáles son las condiciones para que el alumno la pueda trabajar, para que la pueda procesar. Hay una recapitulación necesaria y tiene que ser suficiente de lo que se aprende. Aquí nosotros vamos a tratar de hacer valer la parte conceptual de los procesos, donde el alumno va a ver lo que aprendió, cómo es que puede relacionar ese conocimiento con su vida cotidiana. Nosotros aquí tenemos que saber cómo vamos a trabajar cada uno de los conocimientos. Ahora sí, dependiendo del contexto del alumno. Por eso es importante es hacer un diagnóstico de lo que es el alumnado. Dependiendo del contexto, dependiendo de la información y de las condiciones que tengamos del alumno, es como nosotros podemos crear esa recapitulación necesaria y donde el alumno va a adquirir un conocimiento necesario. ¿Cómo lo va a adquirir y cómo va a ser más fácil? Enfocándonos a poner problemáticas de su contexto, problemáticas que vayan relacionadas con lo que es su entorno. Un ejemplo lo decían ustedes ahorita y es el tema de la pandemia. Yo no puedo poner a un alumno a trabajar en computador en una zona rural donde sé que no hay plataformas o donde sé que no cuentan con la herramienta tecnológica para poderlo trabajar. Entonces aquí yo necesito saber primero cuáles son las condiciones del alumno para poder trabajar en su conocimiento conceptual y de esa manera que él empiece a adquirir cada uno de los conocimientos que sean necesarios para su formación, pero todo depende de las herramientas y todo depende del contexto del alumno. Siempre que nosotros vayamos a trabajar a una escuela, hay que analizar bien las características y saber cuáles son los elementos con los que cuenta el alumno, cuáles son las condiciones con las que está ese alumno para poder trabajar y poder adquirir, o más bien que el alumno pueda adquirir el conocimiento necesario. Llegamos al final con la evaluación y la celebración de lo aprendido. La evaluación siempre se va a dividir por momentos, pero sí tenemos que tomar en cuenta que la evaluación solamente no es ahora sí establecer o asignar un número. La evaluación es cualitativa y puede ser cuantitativa también, pero en el mayor momento de la clase, siempre nosotros vamos a llevar una evaluación cualitativa. Siempre vamos a analizar cuál es el desempeño de nuestro alumno, pero de manera cualitativa, ya que la evaluación es un momento en donde nosotros estamos valorando lo que aprendió el alumno y vamos a ver cuáles son las debilidades y fortalezas que él obtuvo durante ese proceso. ¿Yo puedo asignarle calificación a un trabajo? Sí, pero dentro del aula yo me voy a dar cuenta de cuál fue el desempeño del alumno, cuál fue su desarrollo y cuáles fueron las habilidades y fortalezas que adquirió el alumno y cuál fue su debilidad para poderla trabajar, para poder reforzar esa parte. Enseguida entramos nosotros al tema de interdependencia social positiva entre los miembros de un grupo para aprender. Nosotros ahorita actualmente estamos trabajando con un aprendizaje colaborativo. Nos piden que los alumnos que tienen un desempeño académico más alto ayuden a los que les cuesta un poco de trabajo poder adquirir esos aprendizajes. Y nos mencionan mucho lo que es el aprendizaje dialógico ahorita, que nosotros tenemos que mantener una comunicación constante con los alumnos, pero también alumno con alumno deben de mantener esa comunicación para poder trabajar colaborativamente. Aquí, por lo mismo en este tema, se establece lo que es el proceso dialógico y de comunicación, donde todos los alumnos van a aprender compartiendo lo que saben y se apoyan entre sí. Es una manera de poder trabajar colaborativamente y manifestar un ambiente de aprendizaje donde haya confianza y respeto. Siempre es importante cuidar las líneas y ver que los alumnos no se falten al respeto en cada una de las actividades que nosotros estemos diseñando, pero sí tomarlo en cuenta y como referencia ahorita, hasta ahorita en la actualidad y lo que son en estos momentos,
todo lo que es educación básica, estamos trabajando sobre un aprendizaje dialógico y donde haya una comunicación asertiva con cada uno de los alumnos. De esa manera nosotros desarrollamos las competencias y generamos un ambiente favorable para el aprendizaje. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí me doy a explicar? Sí, profesora, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Al momento de crear nosotros el ambiente de confianza, de respeto, donde haya un aprendizaje colaborativo y ya tengamos una comunicación asertiva, nosotros le vamos a hallar un sentido, un significado y vamos a tener una metacognición y transferencia. Todo esto se va a vincular actualmente a través de lo que se aprendió con el fin de aplicarlo en el entorno social. Nosotros ya estamos dándole sentido al alumno de lo que está aprendiendo. Tiene un significado para él. No es nada más decir, ay, ¿por qué voy a aprender historia? ¿De qué me va a servir? Si nosotros le decimos el qué le va a servir, para qué estudiarlo, el por qué estudiarlo, entonces nosotros ahí ya estamos vinculando un objetivo, un significado para el alumno y que comprenda que no es algo en vano lo que va a aprender, sino que lleva un significado y tiene un porqué, el por qué lo va a aprender, porque es importante aprenderlo. Y de esa manera se aplica en su entorno social. Hay varias maneras y hay varios ejemplos de ponerlo ahora sí en diálogo con los alumnos. Un ejemplo, nuestra fecha que se viene el 15 de septiembre. Desde ahí no tomarlo nada más como un día de fiesta, sino trabajarlo con el alumno para que el alumno sepa que tiene un sentido para él, que le da una identidad, ese festejo, que tiene un significado y cuál es el tema que estamos trabajando nosotros y que llega a lo cognitivo, pues el 16 de septiembre. Es mi tema, mi contenido, pero yo ya le estoy dando un sentido y un significado al alumno de por qué lo debe de aprender o por qué lo debe de saber y cómo lo relaciona con su entorno social y con los festejos que en él se realizan. Por eso es muy importante enmarcarlo. Nosotros cuando hablamos del docente creativo, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Una, que nosotros vamos a atender las características del contexto, lo que hablábamos al principio. Dos, vamos a ser flexibles y sensibles ante las necesidades de nuestros estudiantes. Tenemos que trabajar con cada uno de ellos sus características y sus necesidades. No quiere decir que vamos a hacer una planeación o una clase para cada uno de ellos, pero sí tomarlo en cuenta. Yo llevo una planeación generalizada para todo mi grupo, pero puede ser que esa planeación cambie dependiendo de las necesidades y características del alumno. Entonces, ahí es donde, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su condición, él es como me va a trabajar esas actividades. También tenemos que transformar materiales y situaciones inesperadas en algo positivo. Como mencionábamos, un ejemplo, la pandemia. El haber trabajado más de año y medio a distancia fue transformar nuestra forma de impartir clases, transformar los materiales y cada una de las situaciones, pues encontrarle algo positivo, encontrar algo que favorezca tanto al alumno como al docente. ¿Qué vamos a hacer también? Involucrar a la familia y a los niños y a las niñas. Hasta ahorita en la actualidad, nosotros en educación básica, junto con las reformas, no solamente se creó el Consejo Técnico Escolar que se realiza cada mes en cada una de las escuelas y se suspenden clases, sino que más aparte de ese Consejo Técnico Escolar, nosotros tenemos un consejo que le llamamos el Consejo de Participación Social. Ahí es donde se involucra tanto la sociedad y los padres de familia. ¿A qué nos referimos con sociedad? Todas las casas que están alrededor de la escuela se toman en cuenta para poder hacer reparaciones o para poder hacer algún evento dentro de la escuela y que ellos se involucren en el contexto. Por eso es tanto familias como entorno social. Y es algo que nosotros estamos trabajando hasta ahorita en la actualidad.
En este nuevo ciclo escolar fue una de las partes que nosotros trabajamos y dentro de nuestra ruta de aprendizaje, nosotros tuvimos que diseñar estrategias donde el padre de familia se involucrara en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Es algo con lo que se van a topar si ustedes llegan a dar clases o se involucran con el sistema educativo. Tenemos que buscar estrategias donde el padre de familia esté consciente de lo que está haciendo su hijo, cómo lo está trabajando y cómo lo está llevando a cabo. También vamos a encontrar lo que es una constante capacitación. Para nosotros, el ser docentes no quiere decir que ya tuve mi licenciatura y ya hasta ahí quedó. No, tenemos que estar en capacitación constante y darnos cuenta cuáles son las reformas, cuáles son los nuevos planes de estudio, los nuevos programas, darnos cuenta cuáles son los acuerdos de evaluación. Un ejemplo de ello sería que ahora en la pandemia tuvimos 4 reformas al acuerdo de evaluación, entonces tenemos que estar en constante capacitación. Actualmente tenemos hasta capacitación por derechos humanos. Sí es muy importante estar al pendiente en esos temas y saber qué es lo que necesito para poder trabajar en un entorno educativo. También tenemos que tener las bases con lo que sustentamos nuestro trabajo. Nosotros aquí vamos a tener un pensamiento divergente y esto es lo que nos va a ayudar a poder saber que todos mis alumnos no son iguales, son diferentes. Y lo que comentábamos, aunque sea una misma planeación, pues no todos van a aprender de la misma manera. Tenemos que tener por lo mismo apertura a recibir sugerencias y recomendaciones de otros actores. Un ejemplo es director, subdirector, coordinadores, quienes entren a observar tu clase, pues nosotros tenemos que estar abiertos a recibir esas sugerencias y recomendaciones para poder favorecer esa práctica docente. Si nosotros tenemos esta parte, también vamos a tomar en cuenta la motivación que podemos tener. Hay que tener una motivación y disfrutar lo que hacemos. No se motiva solamente al alumno. Hay algo que yo siempre he dicho, quien piense que nada más la motivación es para el alumno, estamos en un error. La motivación también llega a ser para el docente y nosotros tenemos que buscar siempre el motivo. ¿Por qué vamos a hacer las cosas? ¿Para qué vamos a hacer las cosas? Y estar motivados que estamos trabajando para personas que nos necesitan, que de alguna manera requieren nuestro apoyo para poder aprender y salir adelante. Somos independientes y somos reflexivos. Cada vez que nosotros salimos de nuestra práctica docente, siempre vamos a reflexionar de qué fue lo que estuvo bien y qué estuvo mal, qué aciertos tuve durante mi clase y cuáles son los que yo tengo que corregir, qué estrategias me funcionaron y cuáles no funcionaron. Y de esa manera yo voy a poder enfrentar nuevos retos y salirme de una zona de confort. Hay maestros, ejemplo, que todavía se dedican a llegar y poner un dictado o poner a hacer un resumen a los niños y los entretienen todo el momento con esa actividad, los 40, 50 minutos. Ahorita estamos hablando que un dictado, un resumen, ya no es una actividad adecuada. Nosotros aquí ya no podemos decir que esas son estrategias, son actividades, pero que prácticamente no van a desarrollar ninguna competencia en el alumno. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta esta parte para poder trabajar con el alumno. Hasta ahorita, dudas, preguntas de lo que es el docente creativo. No, profesora, vamos bien. Muy bien. Como docentes siempre vamos a tener características y esta fue una de las actividades que ustedes trabajaron durante este mes. Les pedían que ustedes mencionaran o dijeran cuáles eran las características del docente en el siglo XXI. Si nosotros nos ponemos a ver cuál es lo básico o cuáles son las necesidades que se requieren para un docente, pues vamos a encontrar que nosotros requerimos profesionales que sean capaces de propiciar el aprendizaje, que permitan potenciar el desarrollo y calidad de los educandos, así como conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Un docente creativo o un docente del siglo XXI
va a resolver los problemas relacionados con la docencia de forma autónoma y flexible, así como se atiene a las mismas expectativas y estándares que exigen sus alumnos. No es nada más llegar a hacer lo que yo quiero hacer, sino que también el alumno puede opinar y es válido. Si tomamos de él alguna estrategia o algo que para él sea factible, es válido tomar esas expectativas de lo que nos están pidiendo nuestros alumnos o de lo que sabemos que nos están exigiendo porque son sus necesidades. Ante una situación especial o problema, tenemos que ser capaces de hacer un cambio y modificaciones, así como en las lecciones o las actividades del momento. Puede ser que mi planeación yo la lleve con una actividad grupal, pero en ese momento mi grupo no se presta, entonces yo ya tengo que estar pensando en un plan B. ¿Qué voy a aplicar? Si ese grupo no tiene las condiciones para poder desarrollar esa actividad, entonces yo tengo que modificar en ese momento mi actividad. Tema igual, si ese tema no se presta para dar en el momento, entonces también lo puedo cambiar. Tengo que estar prácticamente al pendiente de qué es lo que se va a trabajar, si se puede trabajar o no, y si no, en el momento saber hacer las modificaciones permanentes para poder impartir mi clase, así como trabajar efectivamente con los administrativos y otros docentes y los padres de familia. Nuestro trabajo no se encierra solamente en un salón de clase. Nosotros siempre vamos a estar en comunicación directa con administrativos porque somos a los que les entregamos calificaciones, coordinadores, dirección, que son los que nos van a dar una guía o una ruta a seguir en nuestro trabajo. Padres de familia, siempre mantenerlos informados y al pendiente de las necesidades de los alumnos. Si estamos todos juntos, el alumno se va a sentir cobijado y va a aprender mejor. Cuando una de estas partes falla, entonces es muy difícil que un alumno tome con seriedad o encuentre un porqué y el para qué de estudiar. Así debemos de ser capaces también de crear situaciones de aprendizaje que motiven e interesen a los alumnos. De esa manera, atraer su atención. Si a ellos les pongo un ejemplo de cómo vivían, ejemplo, en el tema de la revolución industrial, cómo vivían antes, cómo trabajaba el proletariado, cuánto era lo que ganaba, y lo remitimos al presente con lo que él está haciendo, cuánto es lo que gana una persona en una fábrica, cuáles son sus condiciones de vida, cuáles serían sus gastos. Entonces, de alguna manera, ya lo estamos relacionando con un aprendizaje activo y que se relaciona con su entorno y su contexto y que se relaciona con su actualidad, y puede ser que de esa manera el alumno aprenda o sea más significativo ese tema en el momento que lo estamos relacionando con su contexto, su entorno. Por tal motivo, uno de los temas que nosotros abarcamos también fue la creatividad y la innovación. Aquí siempre debemos ser abiertos y receptivos a las perspectivas nuevas y diversas e incorporar grupos y aportaciones y comentarios en el trabajo. Ver el fracaso como una oportunidad para aprender y entender que la creatividad y la innovación es un recorrido a largo plazo, un proceso donde vamos a tener errores y éxitos, a lo mejor más errores y menos éxitos o viceversa, pero siempre tenemos que estar al pendiente de esa parte, entender que la creatividad y la innovación no se van a dar en ese mismo momento, es algo que se va a llevar a largo plazo. Igual tuvimos el tema de pensamiento crítico y resolución de problemas. En el pensamiento crítico y resolución de problemas, nosotros tuvimos que haber analizado y evaluado la forma efectiva de las evidencias, los argumentos, las demandas y las creencias, así como los principales puntos de vista alternativos para poder hacer una conexión entre la información y los argumentos. Por eso en varios trabajos, no sé si a algunos de ustedes les tocó, pero sí les hacía énfasis que es importante argumentar, que es importante la argumentación. Todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que justificar. Todo lo que nosotros trabajemos siempre tiene que tener un argumento, un buen argumento con lo que nosotros estemos justificando lo que estamos haciendo. De esa manera vamos a interpretar la información
y poder tener conclusiones basadas en lo mejor de ese análisis y poder realizar una reflexión crítica sobre las experiencias de los aprendizajes y procesos para poder resolver los diferentes problemas, tanto familiares como convencionales, y que no sean de alguna manera solamente parte de la escuela. Ahí menciona no familiares, pero tenemos que tomar en cuenta que también pueden ser familiares, y más ahorita en este contexto donde sabemos que muchos niños no son de alguna manera cuidados o por las familias, o que de alguna manera no cuidados, están descuidados por las familias. Entonces ahorita es algo que nosotros tenemos que tener identificado también como problemas dentro de los diferentes tipos de problemas. Vamos a identificar y hacer preguntas significativas que aclaren varios puntos de vista y de esa manera encontrar soluciones. Es también lo que nosotros vamos a hacer con un pensamiento crítico y para darle una solución al problema. Trabajamos con temas igual de la didáctica, la ciencia del proceso docente y del currículo. Aquí ustedes tenían que definir primero lo que es la didáctica, y había actividades donde a ustedes se les pedía que describieran o obtuvieran varios significados de la didáctica. Nosotros hasta aquí ya debemos de saber que la didáctica es una disciplina que está inscrita en una rama de la educación. Esta ciencia que nosotros tenemos se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de poder optimizar, tanto los métodos, las técnicas y las herramientas, así como poder intervenir en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos, técnicas que puedan ayudarnos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos. Si nosotros ya tenemos definida esta parte de lo que es una didáctica, entonces nosotros ya vamos a poder definir que en la creatividad y en la educación vamos a encontrar varios indicadores: métodos, contenidos, técnicas y recursos, y cada uno de ellos tiene su significado. Importantísimo saberlo para no revolver un método con una técnica o revolver una técnica con una actividad. Hay que saber cuál es la diferencia y a qué nos estamos refiriendo. Nosotros aquí, con estas partes ya, con estos objetivos claros que tenemos para poder desarrollar nuestra estrategia o para poder desarrollar la creatividad, vamos a ver que vamos a empezar a desarrollar competencias que capaciten al sujeto en la solución de los problemas. Vamos a promover la aplicación del pensamiento creativo y crear actitudes positivas dentro del salón de clases. Vamos a problematizar una situación de aprendizaje que consista en despertar el interés del alumno y nuevas interrogantes, que el alumno se empiece a cuestionar el porqué de las cosas, el por qué estamos aprendiendo ciertos contenidos y cuáles son los objetos de aprendizaje. El profesor creativo va a tratar siempre de fomentar la idea nueva de poder reprimir, ahora sí, el que el alumno no pueda. Siempre el docente creativo va a tratar de que el alumno esté motivado y que sepa que él puede tener una muy buena comunicación, que puede conversar, que puede transmitir ciertos contenidos y conocimientos que el docente está trabajando con él en el salón de clases. Y es donde empieza de nuevo y trabajamos con el tema del aprendizaje dialógico. De esa manera lo vamos a trabajar. Hasta aquí, dudas, preguntas. No, profesora, muchas gracias. Ninguna. Ok, yo nada más, perdón maestra, perdón la interrupción. Yo nada más regresando a la antepenúltima diapositiva, creo era, no sé si es posible sintetizar un poquito la diferencia entre la técnica y el método. Estuve por ahí buscando información acerca de los dos conceptos y no me alcanza a quedar del todo claro.
Bien. Siempre cuando nosotros vamos a trabajar con el método y la técnica, el método es cómo desarrollas tu actividad en el salón de clase. ¿Cómo lo vas a trabajar? La técnica ya puede ser más bien definido dentro de la estrategia. Ejemplo, tenemos lo que es el debate. Hasta ahorita con el debate nosotros vamos a saber qué necesitamos para un debate, máximo 5 alumnos por cada equipo, tener preguntas hechas, tiene que haber un mediador. Me doy a explicar, en la técnica se define paso por paso lo que necesitas para poder realizar la actividad en el salón de clases. El método es cómo lo vas a realizar dentro del salón de clases y es algo que puede cambiar. El método va a depender muchísimo de lo que es ahora sí el alumnado. Si el alumno que tú estés trabajando no se presta en ese momento para la actividad que tú lleves, lo que ya hablábamos, entonces nosotros tenemos que saber de qué manera vamos a aplicar la actividad, cómo voy a cambiar el método. No sé si me estoy dando a explicar o ya te hice. No, por el contrario, está bastante claro. Técnica que ocupas para desarrollar la actividad en sí, el paso por paso, y el método es cómo lo aplicas en el salón de clases, ¿cierto? Sí, por eso trataba de ponértelo con una actividad para ver si quedaba un poquito más claro. No, queda perfecto, queda perfecto. Incluso una de las actividades que ustedes tenían ahí era algo que ustedes tenían que buscar ahí, que era un método y que era una técnica, y les decía que pusieran ejemplos de métodos y técnicas que eran aplicados en los diferentes niveles. No sé si lo recuerden o ya llegaron a esa actividad. Sí, correcto. Es precisamente por eso, por lo que comentaba, para aclarar el tema del desarrollo de esa actividad, pero queda bastante claro. Gracias. Sí. Qué bueno. Entonces, o sea, recapitulando ya, todo el método es todo el procedimiento, todo lo que vas a llevar a cabo dentro del salón de clases. Y la técnica es ahora sí los pasos prácticos con los que tú vas a seguir tu actividad, el cómo la vas a desarrollar, qué necesitas. Pues necesito formar 4 equipos, necesito tener un mediador, necesito tener una persona que actúe como secretario y que esté apuntando en el pizarrón las ideas de sus compañeros. De esa manera tú defines la técnica y el método ya es todo el procedimiento. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, bastante claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profesora, sí, yo también como Brian, también tuve problemas en esa actividad. De hecho, me retroalimentó de que pues sí estuve ahí un poquito mal, o estaba más bien perdida en lo que era la técnica y el método. Pero igual después me puse a leer y saqué los significados por aparte y ya fue como le entendí mejor. Excelente. De todas maneras, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy yo a sus órdenes y con gusto les contesto. Por lo regular, yo todos los días me conecto y estoy revisando actividades. Pese a que pase algo, pues es cuando sí un día puedo dejar a lo mejor de entrar a la plataforma. Pero sí todos los días, por lo regular, lo que es en la noche, yo ya estoy revisando cada una de sus actividades y de sus comentarios para poder aclarar sus dudas. Ok, perfecto, maestra, muchas gracias. Muy bien, entonces si no tienen alguna duda, otra pregunta, sería todo de mi parte. Recordarles que la materia se cierra el día domingo. Por si aún tienen actividades pendientes, pues las vayan tratando de hacer poco a poco para que no se sientan saturados el día que se finaliza la materia y que no alcancen a entregar todo en tiempo y forma. Sí, Claro que sí, correcto. muchas gracias. Muy bien, entonces me dio mucho gusto estar con ustedes en este momento. Cualquier cosa quedo a sus órdenes y espero verlos próximamente. Muchas gracias. Bonita noche. Bonita noche, Gracias, descansen. profesora, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Brian, buenas noches.
Bye, Gracias, Karina. Karina. Bye. Gracias, Brian. Bye, que descanse. Gracias. Bye. Bye.